Doy paso a la doctora Lucía Galán, que es del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y especialista en amiloidosis hereditaria TTR, que es de lo que nos va a hablar. Adelante, doctora. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer poder estar aquí. Y a mí me ha tocado hablar de un tema que me resultó muy curioso cuando me propusieron, ¿no? El tratamiento de la amiloidosis por trastirretina según sus mutaciones, ¿no? De la forma hereditaria según sus mutaciones, que es un tema bastante específico, a diferencia de lo que han comentado hasta ahora mis compañeros, que son temas más generales sobre amiloidosis. Y decía antes la directora general, ¿no? de atención y de humanización, que muchas veces no hacemos los médicos, los científicos, programas tan completos. Yo debo confesar que esta es la primera vez que se me pone en el brete de hablar de este tema y que ya verán que hay muy poquita cosa publicada o presentada, pero bueno, la verdad es que también me ha hecho la ponencia más interesante. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. Y la primera pregunta es, ¿por qué me hacen a mí esta pregunta? Porque ¿tiene sentido hablar del tratamiento de las formas hereditarias según las mutaciones? Ya lo ha contado antes el doctor García Pavía. Lo que pasa en la amiloidosis hereditaria por trastirretina es que ese código genético que da lugar, que es como la receta de esa proteína, hay una alteración que cuando se hace la proteína la vuelve más inestable, ¿no? Bueno, pues en ese gen, que es un gen no muy grande, hay muchísimas mutaciones descritas. La verdad es que esto, cada vez que lo mira uno, hay alguna más. Pero las últimas veces que yo lo he mirado, pues se ponían más de 150. Y la mayoría de esas mutaciones, de esos cambios que se producen en la receta que tenemos para hacer la trastirretina, son mutaciones que van a dar lugar a que la proteína sea más inestable, o sea, que se tienda, como decía el doctor García Pavía, a romper más y, por tanto, a agregar más. Antiguamente se decía solo una, ahora ya vamos por 3 mutaciones que la vuelven más estable, o sea, que son protectoras, que hacen que no se agregue tanto. Y luego hay una cosa que nosotros llamamos BUS, que verán por ahí escrito, que son variantes, o sea, cambios que no parece que se asocian a nada malo ni a nada bueno, es decir, son variantes que no sabemos muy bien qué quieren decir y que suelen estar bastante presentes, pero en la amiloidosis por trastirretina no hay muchas de esas, son bastante poquitas. Bueno, pues si tenemos más de 150 mutaciones, ¿por qué valdrá la pena de pararnos hoy a hablar de esto, a hablar de el tratamiento según las diferentes mutaciones? Pues la primera parte ya la ha contado también el doctor García Pavía, es decir, curiosamente, se ha visto que según cuál sea el cambio que yo tenga, que es lo que llamamos genotipo, según cuál sea mi mutación, las manifestaciones clínicas, los síntomas que voy a tener, los órganos que se me van a afectar, van a ser diferentes, que es lo que llamamos fenotipo. Es decir, que dependiendo de cuál sea mi mutación, voy a tener a lo mejor más cardiopatía, a lo mejor más neuropatía, a lo mejor más afectación ocular, a lo mejor más afectación central. Y esto, como lo ha contado el doctor García Pavía, se ha estudiado mucho cuando hablamos de cardiopatía y de neuropatía, porque son las dos manifestaciones probablemente más frecuentes y también la cardiopatía la más mortal, la neuropatía de las más discapacitantes o la más discapacitante, con lo cual se ha estudiado, siempre ha sido en las que se ha puesto más el foco y se ha estudiado mucho en este sentido. Pero es que además se sabe que hay mutaciones que hacen que la enfermedad vaya mucho más rápido. Nosotros sabemos que hay algunas mutaciones, algunos cambios en los que cuando uno tiene esa mutación, pues la enfermedad tiende a ir más despacito, y hay formas en las que no, la progresión es bastante más rápida. Igual que sabemos desde el punto de vista bioquímico que algunos de esos cambios hacen que la receta haga la trastirretina más inestable y otras que también, pero menos. De manera que, sabido todo esto, pues con toda esta información podemos pensar que realmente cuando tratamos formas hereditarias de amiloidosis por trastirretina, lo lógico no sería tratarlas a todas por igual, esto es así, y una de las cosas que podríamos considerar sería cuál es la mutación que uno lleva.
Ya lo ha contado el doctor García Pavía previamente, la más frecuente en todo el mundo es la Val 50-MET o Val 30-MET, que es lo mismo. Esto tiene que ver con una cuestión de de que se descubrió una parte que también contaba y entonces sumó 20 más, ¿vale? Entonces verán siempre las mutaciones como Val 30 o Val 50, Val 122, Val 142 y esta clásicamente se consideraba una mutación más neurológica, también lo ha dicho el doctor García Pavía, que en realidad todas son mixtas, y luego la Val 142 es en el mundo la segunda en frecuencia, es la más frecuente en Estados Unidos y es una forma bastante más cardiológica. ¿Por qué les cuento esto? Porque, claro, a la hora de intentar saber datos, de las que más vamos a tener es de estas, de las otras, poquito a poquito vamos a poder encontrar datos sobre cómo tratarlas diferente. Este gráfico de aquí, ¿funciona el puntero o no funciona el puntero? Funciona el puntero. Este gráfico de aquí lo ha enseñado un poquito diferente, en la forma más clásica, que la verdad es que yo creo que es más bonita, el doctor García Pavía, ¿no? De manera que sabemos que hay muchas mutaciones, aquí no están las 150, pero están las más frecuentes, sabemos que hay algunas que tienen mucha neuropatía y muy poquita cardiopatía, ahí así sería así el triángulo, ¿vale? Como la Val 30-MET, Val 50-MET, pero la de inicio precoz, es decir, la que empiezan los síntomas antes de los 45 años, que es la más frecuente en zonas endémicas sobre todo. Esto es variable, por ejemplo, nuestras zonas endémicas son un poquito más hacia el tardío, ¿vale? Luego vamos bajando y vamos viendo pues diferentes mutaciones con más neuropatía, con más cardiopatía o muy mezcladas, ¿vale? Como es el caso de la Val 50 de inicio tardío, ¿vale? La que empieza después de los 45, que es la que, por ejemplo, solemos ver nosotros aquí cuando no estamos en el foco endémico. Casi siempre vemos diferentes mutaciones, pero vemos bastante esta. Más o menos, por ejemplo, para que se hagan una idea, en el clínico atendemos un 55% de nuestros pacientes tienen esta forma, la Val 50, pero de inicio tardío, ¿vale? Y vamos bajando y vamos viendo, pues ya que vamos a formas más cardiológicas, y aquí abajo del todo estaría la forma no hereditaria, la wild type, que es una forma que se consideraba cardiológica pura, que esto también se discute, pero desde luego es mucho más cardiológica que otras cosas. Y de esta yo no voy a hablar, porque aparte de que ya ha comentado el doctor García Pavía, pero es verdad que de momento pues solo hay un tratamiento aprobado para ella, con lo cual no hay mucho que discutir y desde luego no hay mutaciones de por medio, por lo menos que sepamos de momento, ¿vale? Y con respecto a lo de que las mutaciones van más deprisa unas que otras, de esto sí habrá mucha literatura. Pues tampoco hay mucha literatura. Tiene que ir buscando uno mutación a mutación para intentar aclarar cuáles son esas que parece que sí que son, podríamos decir, más agresivas, que van más deprisa a la hora de hacer progresar la enfermedad, ¿vale? Pero hay algunas que sí que conocemos bastante bien, la glutamina 89-glicina, la alanina 60-trionina, la primera es más de la zona de Italia y de Hungría, la segunda es la mutación irlandesa, la glutamina 89-glicina es la que ha comentado el doctor García Pavía, que se describió aquí por su equipo y que es endémica en la zona de Jaén y otras. La Leo 111, la arginina 47, es decir, sabemos que algunas pues sí que son muy progresivas, ¿vale? Hemos hecho, esto decían antes mis compañeros, ¿no? ¿Cómo será el futuro, el tratamiento de futuro? Pues toda esta ponencia es tratamiento de futuro. ¿Hemos hecho hasta ahora tratamiento por las mutaciones? Pues no. ¿Cómo hemos orientado hasta ahora intentar tratar a los pacientes según su mutación? Pues lo hemos hecho en nuestro día a día, cuando vemos pacientes con amiloidosis por transtirretina, lo hemos hecho de tres maneras diferentes. Lo que hemos mirado es las manifestaciones clínicas, ¿vale? Que no es mala aproximación. De manera que hasta ahora los fenotipos de predominio cardiológico, hasta ahora solo tenían la indicación de tafamidis y probablemente en breve tengamos también vutrisiran, es decir, si es muy cardiológico, teníamos tafamidis 61 hasta ahora, que es un estabilizador, y probablemente en breve vamos a tener vutrisiran. Las formas de predominio neurológico tenían tafamidis, patisiran, vutrisiran e inotersen. Tafamidis es el estabilizador, pero a una dosis más chiquitina, de 20. Vutrisiran y patisiran son pequeños RNAs de interferencia. Inotersen es un oligonucleótido de antisentidos, pero todos estos, tafamidis es el único estabilizador, el único que lo que intenta es que la molécula no se rompa, ¿vale?
Y butriciran, patisiran y notersen son silenciadores, de manera que lo que hacen es como cerrar el libro de la receta, de alguna manera, en un punto más abajo, y no se llega a producir trastirretina, ni mutada ni no mutada. Se produce alguna, pero en muy pequeña cantidad, ¿vale? Y en el caso de los fenotipos mixtos, pues es un poco parecido a lo cardiológico. Tendríamos butriciran y tafamidis. Aquí le he invertido un poco el orden, que es una impresión personal, pero bueno, esto se podría discutir en otro momento. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Esto sí que lo hemos hecho muchísimo, no solo nosotros, sino en los ensayos clínicos. Es decir, por un lado, todo lo que es Val30-Met o Val50-Met y por otro lado, todo lo que es no Val50-Met, ¿vale? Y entonces decíamos, pues la Val30-Met responde bien a tafamidis. Esto también lo podríamos discutir, ¿no? Por ejemplo. O hacíamos afirmaciones como todo, Val30-Met de un lado, no Val30-Met de un lado. ¿Pero qué pasa? Hombre, no está mal, es una primera aproximación, sobre todo teniendo en cuenta que la Val30-Met es la más frecuente. ¿Qué pasa? Que todo lo que no es Val30-Met, me voy hacia atrás, como hemos visto aquí, es muy diferente. No Val30-Met, tenemos la Val28-Met, que es superneurológica, y la Val122, que es supercardiológica. Es decir, que es como decir, todos aquí de un lado vamos a decir los chinos, que son los que más hay en el mundo, y todos los demás, todos los que no son chinos. Pues hombre, todos los que no son chinos, hay suecos y hay japoneses, y son muy diferentes entre sí, ¿vale? Es decir, esto que hacemos no está mal, pero probablemente no es muy adecuado. Y encima hay una complicación más, que es que la Val30-Met o Val50-Met de inicio precoz y la de inicio tardío, o sea, la que empieza antes de los 45 y la que empieza después, como hemos visto en el gráfico, también son diferentes. Me vuelvo atrás otra vez. Aquí tenemos la de inicio precoz, que es muy neurológica, y aquí tenemos la de inicio tardío, que es ya bastante mixta, con bastante afectación cardiológica, ¿vale? Con lo cual, ni siquiera esa aproximación es 100% fiable, ¿vale? ¿Qué otra cosa hemos hecho? Pues hemos mirado cómo progresaban los pacientes, las mutaciones, o bien si sabíamos la mutación o bien si sabíamos la historia familiar de nuestros pacientes, ¿vale? ¿Esto por qué lo hemos hecho? Pues esto tiene también sentido, porque sabemos que algunos fármacos, en concreto tafamidis, tarda bastante tiempo en hacer su efecto. Tarda como un año hasta que podemos saber si ha hecho o no ha hecho efecto. De manera que una mutación que vaya muy deprisa no vamos a poder utilizar este tipo de fármacos, porque realmente el tiempo que tarda en hacer efecto va a ser demasiado y vamos a tener demasiada progresión de la enfermedad y vamos a tener una discapacidad que luego ya es muy difícil que eso vaya, aunque pongamos otro tratamiento, vaya a desaparecer. Esta enfermedad, pues también se ha comentado previamente, hay que tratar lo antes posible y con el mejor tratamiento posible que creamos, con la evidencia que tenemos hoy en día, que se puede, que tenemos en ese momento. Y de hecho, se ha considerado que aquellas mutaciones que van más deprisa, pues probablemente se benefician de ir a un tratamiento directo con silenciadores, con patisiran, butriciran y notersen, que son los que tenemos ahora mismo aprobados, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que me preguntaban? ¿Tenemos evidencia del tratamiento por mutaciones? Pues la verdad es que tenemos poquísima evidencia sobre el tratamiento de las mutaciones. Como este es el tema que me habían pedido que revisara, la verdad es que yo he intentado hacer un trabajo de ver qué es lo que se había publicado. He utilizado solo la información de los ensayos clínicos, ¿vale? De los ensayos clínicos para la aprobación de los fármacos, porque es la que está recogida de una manera más similar que ni siquiera. Pero bueno, eso es lo que he intentado recoger y van a ver cómo hay de algunas mutaciones de las que tenemos relativamente bastante información y de otras de las que tenemos muy poquito, ¿vale? Y encima, cuando las mutaciones son esas de las que tenemos muy poquito, como hay tan poquitos pacientes, pues es difícil saber si sabemos cuántos se han tratado, pero no sabemos si es eficaz o no con el tratamiento. Con lo cual es verdad que hoy en día, pues yo creo que a pesar de todo, ya les voy adelantando, que lo que tenemos que hacer es reunir más datos para poder saber realmente cómo responde cada mutación a cada tipo de tratamiento. Evidentemente, de la que más sabemos es de Val30-Met. De Val30-Met o Val50-Met es la que tenemos más evidencia. Si sumamos todos los ensayos pivotales, que son los ensayos que se utilizan para probar un fármaco, en total hemos tratado
como casi 400 pacientes, 377 pacientes, ¿vale? Y es verdad que aquí sí, el análisis de eficacia siempre los ha separado, o sea que aquí sabemos si es eficaz o no el fármaco en esta mutación, y muchos incluso han separado inicio precoce e inicio tardío, con lo cual esta es de la que podemos fiarnos más, ¿vale? Si miramos el número de pacientes, ¿vale? No la eficacia, sino el número de pacientes que se ha tratado para cada uno de los fármacos, pues aquí van a ver que tenemos tafamidis como el que se lleva el gato al agua, ¿vale? Porque entre tafamidis 20 y tafamidis 61, que trato poquitos porque la mayoría eran más formas más cardiológicas o bien formas no hereditarias, pues fíjese, se pasa del cuarto, ¿eh? Y luego después vamos teniendo diferentes pacientes, diferentes fármacos, entre los que probablemente este es eplontersen del que no les he hablado porque todavía no está aprobado, pero que ya tiene un ensayo positivo y un ensayo cardiológico que todavía no está analizado. Estos son los del ensayo neuro, que es el positivo, ¿vale? Y este es vutrisiran, ¿vale? Este es inotersen en neurología y luego aquí pues tenemos también vutrisiran en cardiología, que también ya tenemos los datos, etcétera, etcétera, ¿vale? De manera que de tafamidis, de lo que más tenemos datos es de Val30, lo que más tenemos datos es de tafamidis, pero bueno, si sumamos los silenciadores, desde luego casi tenemos más, si los pusiéramos todos en conjunto, de los silenciadores que de los estabilizadores, ¿vale? La Val142, que es esa mutación cardiológica, muy cardiológica, que tiene a veces neuropatía, pero que predomina mucho el cuadro cardiológico. Pues a mí me sorprendió ver esto, porque curiosamente, en este caso, quien se lleva el gato al agua es vutrisiran, con mucha diferencia. Y tenemos también muchos pacientes tratados, 333, pero la gran mayoría de ellos provienen del ensayo cardiológico de vutrisiran. Es verdad que como no tenemos todavía los datos del ensayo cardiológico de eplontersen, probablemente ahí cambiarán las cosas, ¿vale? Pero en cualquier caso, que uno pensaría, esta mutación, habrá muchos datos de tafamidis 61, pues de tafamidis 61 hay datos, es este naranjita, ¿vale? Aquí gana 61 a 20, obviamente, pero no tantos como tenemos ya recogidos de los silenciadores. Esto es curioso, ¿vale? Y podríamos discutir lo que quiere o no quiere decir y lo que puede decir de cara al tratamiento, pero desde luego a nivel de datos recogidos, muchísimos más con vutrisiran, ¿vale? Y estas ya se empiezan a ser mutaciones más raras, ¿vale? Más raras, pero que nosotros vemos aquí también en España. Esta es la mutación irlandesa, es una mutación bastante progresiva, es una mutación bastante mixta, o sea, que da una cardiopatía muy importante, pero da también muchísima disautonomía. Y ya a medida que vamos a estas mutaciones, vamos bajando, se nos van cayendo el número de pacientes y ya nos quedamos por debajo de 100. De esta tenemos en total 73 pacientes y la verdad es que lo pueden ver aquí, la mayoría de ellos, de nuevo, vutrisiran, con muchísima diferencia, porque si sumamos, como esta es mixta, si sumamos la neuro con la cardio, que tenía muchísimos, pues nos llevamos la mayoría. Es decir, que probablemente aquí, si queremos buscar evidencia de tratamiento, con lo que más tengamos hasta ahora, sea con vutrisiran, ¿vale? La glutamina 89-glicina, que es una mutación muy progresiva, también con mucha cardiopatía, desgraciadamente aquí ya empezamos a bajar, solo tenemos 34 pacientes tratados, es decir, en ensayos, ¿vale? Luego, que es una de mis conclusiones finales, habrá que ver lo que se va publicando de la vida real y probablemente es muy importante, yo creo que aquí las asociaciones tienen un papel fundamental, promover que se realicen registros internacionales, tanto desde el punto de vista del sanitario como a veces hay algunos que los hacen los propios pacientes, pero es muy importante tener estos datos porque los ensayos han recogido muy poquitos números, sobre todo de estas mutaciones más raras, ¿vale? Esta, como digo, es una mutación muy progresiva que se sabía clásicamente que respondía mal al trasplante, era de las que los estudios ya en el TAO se veía que respondía bastante mal al trasplante. De nuevo, poquitos pacientes, vamos a poder sacar pocas conclusiones, pero de nuevo vutrisiran es el que se lleva el gato al agua en cuanto a números de pacientes tratados, ¿vale? Y ya, si vamos de ahí para abajo, ya sí que es anecdótico total. ¿Por qué he elegido yo estas dos? Porque estas dos mutaciones las tenemos en España, con
con bastante frecuencia. La serina 97-tirosina es una mutación que está sobre todo en el centro de España, en las Castillas, en algunas zonas más. Luego también hay en Francia, también hay en Israel. De hecho, había una teoría que decía que podía ser una mutación de origen judío por cómo se iba distribuyendo. Esto no está demostrado, pero como ven, 14 pacientes tratados solo en los ensayos, la distribución pues bastante repartidos, con lo cual poco vamos a saber. Y cuando nos vamos a la que ha comentado el doctor Pablo García Pavía, que es una mutación que nosotros vemos con bastante frecuencia, porque recibimos a estos pacientes que provienen de Jaén, pero que en otros países pues la tienen con menos frecuencia, solo hay un paciente tratado en ensayo, ¿vale? En los ensayos, de momento, ¿vale? Solo hay un paciente incluido en ensayos, que es un ensayo de Tafamidis 61, pero evidentemente con un paciente no podemos sacar ninguna conclusión. Así que cogiendo todo esto en conjunto y volviendo a la primera pregunta que se me hacía, si la mutación es realmente importante a la hora de decidir cómo tratar a un paciente, pues yo creo que sí. La mutación va a ser una de las cosas que tengamos que considerar cuando decidamos cuál va a ser el tratamiento con el que vamos a empezar en la amiloidosis hereditaria por transtirretina, porque realmente la mutación condiciona cómo va la enfermedad. O sea que a lo que vamos avanzando cada vez más es, lo que tenemos muy claro es que la enfermedad es la que es, la enfermedad puede variar mucho de unas formas a otras, de unas mutaciones a otras, pero desde luego cada vez más tenemos que adaptar los tratamientos a cada paciente. Esto es lo que estamos todos buscando, ¿no? La famosa medicina personalizada o medicina de precisión, ¿no? Y esto no solo incluye la mutación, pero por supuesto la mutación es una de las cosas que tenemos que mirar. ¿Podemos hacerlo ahora? Pues yo me temo que de momento poco lo podemos hacer. Tal vez, y esto luego en la mesa no sé qué considerarán mis compañeros, en las mutaciones más frecuentes lo podríamos empezar a pensar, ¿no? Tal vez, ni siquiera eso lo tengo yo tan claro. Tal vez en la Val30MET, en la Val142, en la alanina 60, que hay algún poquito más de datos, pues ahí lo pudiéramos pensar. Pero en los otros casos yo no tomaría, según esto, decisiones a la hora de hacer el tratamiento. Y creo que lo que hemos hecho hasta ahora es probablemente lo que mejor va, es decir, considerar cuáles son los síntomas del paciente, pues si son más cardiológicos o son más neurológicos, porque para eso sí tenemos ensayos, y considerar cómo de rápido está yendo en el paciente o en su familia la enfermedad. Y probablemente eso va a ser lo más importante. No nos va a quedar mucho más remedio que seguir trabajando en este sentido, pero creo que la propia asociación se haga esta pregunta me resulta muy interesante y creo que es algo que de verdad vale la pena considerar. Creo que realmente esta es una de las variables que es más fácil de recoger y que podríamos tener más claro, sobre todo si juntamos todos los datos que tenemos todos. De momento, mientras tanto, habrá que utilizar otras estrategias que yo creo que luego también podemos discutir para intentar ver cuáles son los factores de riesgo de que un tratamiento vaya a ir mejor o vaya a ir peor. Los factores no de riesgo, sino de éxito en este caso, ¿vale? Y yo también quería acabar pues, con la foto del equipo multidisciplinar que trabaja en el Hospital Clínico San Carlos. Trabajamos estrechamente con el equipo de cardiología de aquí, de Puerta de Hierro, y que afortunadamente pues, nos apoya también para todo lo cardiológico. Y ya con esto acabo. Muchísimas gracias.